Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha cautivado a miles de corazones y ha encendido la chispa de la conversación en las redes sociales y en las calles. Hoy el foco está puesto en la ***, amor real y pasión en vivo, ***, de una pareja que ha logrado traspasar la pantalla y conectar de una manera increíble con el público. Hablamos, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de su química, de esa chispa que sentimos cada vez que aparecen juntos, y hoy vamos a desgranar precisamente eso, ¿qué hay detrás de esa conexión tan palpable? ¿Es solo la magia de la actuación, o hay algo más profundo, algo genuino, que vemos reflejado en su amor en vivo y en directo? Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando las dinámicas de pareja, las relaciones que inspiran y las historias que nos llegan al alma, no olviden darle ese botoncito rojo de ***, suscribirse *** justo aquí abajo. Activen la campanita también para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos un montón de sorpresas y análisis interesantes preparados para ustedes. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? La historia de Hande y Kerem es un cuento moderno que parece sacado de una película romántica. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie turca que se convirtió en un fenómeno mundial, y desde el primer momento, la audiencia notó algo especial. No era solo la química entre sus personajes, Eda y Serkan, que ya era explosiva, sino esa energía extra que emanaba de ellos incluso fuera de cámaras. Los fans, ávidos de ver más allá de la ficción, empezaron a seguir cada uno de sus movimientos, cada interacción pública, cada foto compartida. Y lo que vieron, lo que siguen viendo, es una conexión que parece auténtica. ¿Qué hace que su amor se sienta tan real, tan vivo? Para empezar, creo que es fundamental entender el contexto en el que creció su relación. Ambos ya eran actores reconocidos, pero Sen Kalkapm catapultó sus carreras a un nivel estratosférico. Trabajar tantas horas juntos, en un proyecto tan intenso y demandante, es un crisol para cualquier relación. Crea vínculos, genera complicidad y en su caso parece haber sido el caldo de cultivo perfecto para que algo más que una amistad profesional floreciera. Una de las cosas que más impacta de Hande y Kerem es la naturalidad con la que se muestran. No intentan ocultar su afecto ni forzar situaciones. Lo vemos en sus redes sociales, en las entrevistas conjuntas, incluso en las apariciones públicas. Hay gestos sencillos, miradas cómplices, sonrisas genuinas que te hacen pensar, esto es real. No es solo para las cámaras. Es esa dulzura y esa espontaneidad lo que engancha. Por ejemplo, recuerden aquella vez que Kerem defendió a Hande en redes sociales ante una crítica injusta. Fue un gesto de protección, de lealtad, que resonó muchísimo. O las veces que se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, celebrando los éxitos del otro con una alegría palpable. Eso, amigos míos, es amor. Es ver a tu pareja brillar y sentirte orgulloso, y estar ahí en las buenas y en las no tan buenas. Ahora, hablemos de la pasión en vivo. ¿A qué nos referimos con esto? No solo a la atracción física, aunque también es evidente. Nos referimos a esa energía, a esa vitalidad que desprenden cuando están juntos. En las entrevistas, cuando les preguntan el uno por el otro, sus ojos brillan de una manera distinta. Se ríen de las mismas cosas, se entienden sin necesidad de muchas palabras. Es esa comunicación no verbal la que dice tanto. Es esa chispa que te hace sentir que están en la misma sintonía, que comparten una visión del mundo, unos valores y sobre todo, un profundo cariño mutuo. Y esto se traslada también a su trabajo. La forma en que interactúan en pantalla, esa química que decíamos al principio, es una extensión de esa conexión que tienen fuera de ella. No es fácil separar al actor del personaje cuando la vida real se entrelaza de forma tan potente. Otro aspecto clave es la forma en que han manejado la fama y la atención mediática. Han sido increíblemente transparentes, pero sin exponer detalles íntimos de forma innecesaria. Han sabido poner límites, proteger su espacio privado, y al mismo tiempo compartir con sus fans esa parte de su relación que les hace sentir cercanos. Es un equilibrio delicado, y ellos lo han logrado de una manera admirable. Hemos visto cómo han viajado juntos, cómo comparten momentos cotidianos, cómo se apoyan en sus familias. Son pequeños detalles que van construyendo un relato de autenticidad.
Y eso es lo que el público anhela ver, historias de amor que se parezcan a las nuestras, con sus altibajos, sus alegrías, sus desafíos, pero sobre todo, con esa base sólida de amor y respeto. La autenticidad es la palabra clave aquí. En un mundo donde todo parece tan curado y perfecto en redes sociales, ver a una pareja que se muestra vulnerable, que comparte sus momentos felices y también, implícitamente, que sabemos que tienen sus momentos más privados, genera una conexión emocional muy fuerte. Creemos en su amor porque no parece forzado, no parece una estrategia de marketing. Parece genuino, y esa es la magia. La pasión en vivo no es solo el fuego inicial, sino esa llama constante que se mantiene viva con el día a día, con los gestos de cariño, con el apoyo mutuo, con la capacidad de seguir eligiendo al otro cada día. Y analicemos un poco más el impacto que esto tiene en sus seguidores. No solo inspiran romances, sino que también inspiran la esperanza. Ver a Ande y Kerem juntos construyendo algo sólido, nos recuerda que el amor verdadero existe, que las conexiones profundas son posibles. Sus fans se sienten parte de su historia, y eso es un poder increíble. Han creado una comunidad, un universo donde el amor y la admiración se entrelazan. Y esa comunidad, a su vez, retroalimenta esa energía positiva, creando un ciclo virtuoso. Pensemos en los momentos clave. Las apariciones en alfombras rojas donde se miran con esa devoción. Las entrevistas donde hablan con ternura del otro. Las publicaciones en redes sociales que, aunque a veces escasas, siempre están llenas de significado. No necesitan grandes declaraciones ni gestos exagerados. Su amor se comunica en los detalles. Es en la forma en que Kerem abraza a Ande, en la forma en que Ande sonríe cuando Kerem habla. Son pequeñas instantáneas de una historia de amor que se está escribiendo a fuego lento, pero con una intensidad arrolladora. La pasión en vivo también se manifiesta en la forma en que abordan su vida profesional y personal de forma equilibrada. Han demostrado ser capaces de crecer individualmente, apoyándose mutuamente en sus carreras. Esto es fundamental en una relación, y más aún cuando ambos están en la cúspide de su popularidad. No hay envidias, no hay competencia, solo admiración y apoyo incondicional. Y eso, créanme, es oro puro. Ahora, ¿qué podemos aprender de Ande y Kerem? Primero, la importancia de la autenticidad. Ser uno mismo, sin máscaras, es la clave para una conexión genuina. Segundo, el poder del apoyo mutuo. Celebrar los éxitos del otro, estar ahí en los momentos difíciles, fortalece cualquier relación. Tercero, la comunicación, tanto verbal como no verbal. Esas miradas, esas sonrisas, esos gestos de cariño, dicen mucho más que 1000 palabras. Y cuarto, la capacidad de mantener la chispa viva. La pasión no es solo el principio, es un esfuerzo constante, una elección diaria de seguir enamorándose. El hecho de que su relación haya nacido en el set de una serie que precisamente hablaba de amor y segundas oportunidades, le da un toque aún más mágico. Es como si el destino hubiera tejido sus caminos de una manera especial. Y esa magia, esa conexión, es lo que nos hace a nosotros, los espectadores, creer en historias de amor como la suya. Nos da esa esperanza de que en medio del caos y la rutina, el amor verdadero, ese que te hace sentir vivo, que te impulsa a ser mejor, es posible. Y es esa energía, ese amor real y pasión en vivo, lo que ha capturado la atención del mundo. No se trata solo de dos actores talentosos que se enamoran, se trata de una historia que resuena en todos nosotros, porque todos, en el fondo, anhelamos encontrar ese amor que nos haga sentir así, vivos, apasionados y profundamente conectados. Han demostrado que la fama no tiene por qué ser un obstáculo, sino que puede ser un escenario para compartir una historia de amor auténtica. Han construido un vínculo que va más allá de los guiones, más allá de los flashes, más allá de las expectativas. Es un vínculo basado en el respeto, la admiración, la complicidad y un amor que se siente palpitar en cada una de sus apariciones. Y esa es la razón por la que todos estamos aquí, hablando de ellos, admirando su relación, y esperando seguir viendo cómo su historia de amor se desarrolla. Así que para recapitular un poco lo que hemos desgranado hoy, hemos hablado de cómo Ande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkam, y cómo esa química trascendió la pantalla para convertirse en algo mucho más profundo. Hemos destacado la autenticidad de su relación, la forma en que se muestran tal cual son, sin artificios, lo que ha generado una conexión increíble con sus seguidores. Analizamos la pasión en vivo no solo como atracción física, sino como esa energía, esa vitalidad y esa complicidad que desprenden cuando están juntos.
Hablamos de cómo han manejado la fama, de su transparencia y de los límites que han sabido poner para proteger su privacidad. Y lo más importante, hemos visto cómo su relación nos inspira esperanza, cómo nos recuerdan que el amor verdadero es posible y que el apoyo mutuo es un pilar fundamental en cualquier vínculo. Hemos aprendido sobre la importancia de la autenticidad, el apoyo incondicional, la comunicación efectiva y la habilidad de mantener viva la chispa del amor. Ha sido un placer enorme poder compartir este análisis con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Hande y Kerem tanto como yo. De verdad, creo que son un ejemplo precioso de lo que significa el amor real y la pasión en vivo. Muchísimas gracias por haber estado hasta el final de este vídeo, por acompañarnos en cada palabra y en cada análisis. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de la relación de Hande y Kerem? ¿Qué otros aspectos creen que son clave en su conexión? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de **comentarios ** aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber su punto de vista. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, entretenido o inspirador, por favor, no olviden regalarle un gran **me gusta ** a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con quien creen que podría disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, anímense a dar ese botoncito rojo de **, suscribirse ** y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. No se queden afuera de nuestra comunidad. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que seguro les encantará. Hasta la próxima.